Bien, saludos a todos. Soy Israel Hernández. He estado trabajando junto con mi compañero Ricardo Flamenco para el tema de procesos de ramificación y vamos a explicar lo que es, así de manera resumida, conceptos claves del proceso Galton-Watson, y al final estaremos presentando una pequeña simulación de un modelo que lo ejemplifica. Y quizás para dar entrada a la exposición quisiera comenzar con una narrativa de cómo fue que inició todo el dilema de los procesos de ramificación. Resulta que en el siglo XIX había una preocupación entre la aristocracia victoriana sobre la posible extinción de apellidos. Comenzamos recordando de que los apellidos siempre se van a transmitir de los padres y no de la madre a los hijos, tanto varones como hembras, pero luego son los hijos varones quienes lo volvían a transmitir. Este problema llegó a los oídos del señor Sir Francis Galton y él propuso el problema en una revista, y a manera de conclusión él afirmó de que todos los apellidos de las familias tienen una tendencia a la extinción. Sin embargo, el reverendo y matemático Henry William Watson aceptó esto como un desafío y propuso una solución en la misma revista que se la publicó el señor Galton, y a raíz de eso fue que estos señores trabajaron juntos, tuvieron un intercambio de ideas y publicaron el artículo que es la probabilidad de la extinción de familias allá por 1875. Quizás vamos a ver un poco sobre la definición intuitiva. El proceso de ramificación modela la evolución de una población donde cada individuo produce una cantidad aleatoria de descendientes y los individuos se reproducen independientemente unos de los otros. Este número de descendientes de cada individuo son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Algunos de los ejemplos en los que se aplican estos modelos es, por ejemplo, en la propagación de virus. Hoy en día, esto de los virus, más que todo en los estudios de epidemiología, donde una persona que está infectada con determinado virus puede contagiar a un número aleatorio de otras personas, y puede ser 0 personas, 1 o 2, y este es un proceso que se repite en cada generación. Otro buen ejemplo puede ser la propagación de rumores en redes sociales, que es un ejemplo que vamos a retomar al final de la presentación. Y quizás vamos a darle paso a lo que es un poco de la definición formal. Pensemos que el proceso inicia con un individuo, el cual constituye la 0ª generación. Sería como el punto de partida. Los hijos forman la primera generación, sus nietos la segunda, y así sucesivamente. De esta forma, si denotamos la variable aleatoria como Zn, como el número de individuos en la enésima generación, entonces tenemos de que Z0 es igual a 1 y Z1 posee una distribución P. Si la enésima generación hay I mayor o igual a 1 individuos, entonces en la generación n más 1 habrá Zn1 más Zn2 más Zn y individuos, donde Zn de K denota el número de hijos del késimo individuo de la enésima generación. K representa
de 1 a 2 hasta llegar a I individuos, y como ZNK son independientes y tienen una misma distribución P, así es como existe una tendencia a una probabilidad de transición. En otras palabras, la distribución de Zn más 1, dado que Zn es igual a I, la distribución es la suma de variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas con distribución P. Galton, en resumen, llega a esta ecuación donde Q representa la probabilidad de extinción, es la que se ve acá, y esto es muy parecido a los procesos de ramificación donde cada individuo genera un número aleatorio de descendientes individuales según una distribución pk. Ahora, ¿qué tiene que ver todo el proceso de ramificación con las cadenas de Markov? Como lo hemos visto en las clases anteriores, el proceso de la cadena de Markov, el número de individuos de la generación n más 1 depende solo de la generación n y no de las anteriores. Y al igual que en Zn es una cadena de Markov en tiempo discreto con espacios de estados n0. Una propiedad de Markov se cumple porque Zn más 1 solo depende de Zn. Y como ejemplo tenemos que un proceso de ramificación se puede usar para modelar desarrollos de una epidemia. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo es que una cadena de Markov puede predecir la probabilidad de que un paciente infectado con un determinado virus pueda pasar de crítico a estable. Podemos ver de que en este ejemplo se ha catalogado a un paciente que ingresa como crítico. Sería como el estado inicial, asumiendo en el ejemplo que ingresa al hospital, y en el hospital él debería de pasar de un estado crítico a un estado estable. ¿Qué probabilidades son? Bueno, lo tomamos como si fuera un problema matricial y multiplicamos las probabilidades de un estado a otro para luego poderla sumar. En este ejemplo podemos ver de que pasar de crítico a estable son diferentes combinaciones que luego se van a ir sumando y al final vamos a tener una probabilidad de un 17% de que una persona ingresada en estado crítico C evolucionará en un estado estable, según el ejemplo, en 2 días. Tal vez una pequeña diferencia entre cadenas de Markov con procesos de ramificación es de que, como hemos visto en la ecuación de Galton, es de que estas poblaciones tienden a crecer hasta el infinito. En cambio, con cadenas de Markov, estas cadenas las poblaciones se consideran finitas. Entonces, por eso es que el ejemplo se puede ver el contraste en cómo se resuelve el problema de que esto se puede resolver en cadenas de Markov mediante un problema matricial, y con los procesos de ramificación sí ya tienen que
hacerse procesos de la ecuación, de resolver la ecuación. Ahora bien, como propiedades básicas de los procesos de ramificación, tenemos de que hay una independencia de reproducción en donde los descendientes de diferentes individuos siempre van a ser independientes, lo que permite calcular a Zn como la suma de cada individuo descendiente, cada individuo independiente descendiente. Podemos ver el ejemplo más general: padre e hijo descienden, tienen una descendencia, y como ya lo habíamos mencionado, es el hijo quien va a transferir el apellido. En la hija es donde se corta la generación, por lo cual es el hijo quien lleva a cargo transmitir lo que es el apellido. Como propiedad básica tenemos que la esperanza M es la esperanza de descendientes, el número promedio de descendientes por individuo, y se calcula según esta sumatoria. Y en este sentido podríamos decir de que la probabilidad de extinción va a ser igual a 1. La población aquí se puede definir de que la población con un m menor a 1 podría decirse que sí va a tender a una extinción. Ahora, si Zn es igual a 0, para algún n es de gran interés y el modelo ayuda a determinar la probabilidad de que esto ocurra. Estos son como procesos especiales en donde cada generación va a tener un determinado hijo, donde sí va a haber una herencia, una descendencia, pero si el proceso llegara a tener una hija, en este caso se asume que Zn es igual a 0, ahí es totalmente seguro de que va a haber una extinción, independientemente de qué generación sea. Ahora, tenemos ciertos criterios que se ven según el proceso M. Tenemos de que si M es menor a 1, se considera un sistema subcrítico, es una extinción segura y rápida. Cada individuo en promedio produce menos de un descendiente, por lo que la población tiende a decrecer hasta llegar a 0. Entonces podemos decir de que la probabilidad de extinción para este caso va a ser igual a 1. Si M es igual a 1, la extinción es segura. La población también se extinguirá con certeza siempre y cuando la varianza de la distribución de descendientes sea finita. La probabilidad de extinción en este caso va a ser igual a 1. Y tenemos el caso donde M es mayor que 1. En este caso se le considera como supercrítica. La extinción en este caso no es segura y existe una probabilidad positiva de que se pueda sobrevivir. La población puede crecer de manera indefinida
o tender a la extinción. La probabilidad de extinción es la raíz más pequeña de la ecuación. Y como última parte, tenemos un caso aplicado donde se modela la propagación de un modelo en redes sociales donde cada individuo es un usuario que comparte un rumor produciendo un número aleatorio de descendientes, usuarios que lo ven y lo comparten, asumiendo que el número de compartir por usuario sigue una distribución de Poisson con media M, que representan los rumores virales. En este caso, si M es mayor que 1, el rumor se puede volver viral. Si M es menor que 1, este se extinguirá rápidamente. Y esto nos ayuda a entender cómo algoritmos P2P, peer-to-peer, expanden la información. En este caso, hicimos un modelo en Python utilizando la librería NumPy para simular el proceso Galton-Watson con distribución Poisson M con distintos valores de media M. Utilizamos la función Branching Simulation y lo trabajamos en la plataforma de Notebook utilizando Jupyter. Por acá lo tengo. Se ve, quiero ver. ¿Por qué no se ve? Si lo tengo, permítanme. Aquí está. Bien. Solo déjenme ajustarlo. Y en resumen, tenemos la función Branching Simulation. Aquí está. Ok, ya se nota, es correcto. Esta función simula el proceso de Galton-Watson con distribución Poisson M y le hemos ingresado los parámetros M, que es la medida de distribución de Poisson, el número de generaciones y el número de simulaciones. Iniciamos con la población en Z0 igual a 1. Y vamos ejecutando el código. En este caso, ingresamos valores de M de 0.8, que es menor que 1. Ingresamos un valor de 1 y un valor de 1.2. Esto en la teoría nos dice que son valores subcrítico, crítico y supercrítico con 20 generaciones y 10 simulaciones. Imprimimos los resultados. Si el resultado es 0 es porque significa de que hubo una extinción, y si es diferente a 0 es porque sobrevivió. Y hacemos unas gráficas. Por ejemplo, aquí podemos ver para 0.8 en las 10 simulaciones hubo una extinción masiva, aún teniendo una generación inicial con descendientes, pero estas siempre tuvieron una tendencia a la extinción. Lo mismo sucede para m igual a 1. Podemos ver de que hubieron algunos casos en los que sí hubo alguna pequeña probabilidad de sobrevivir, pero todas se extinguieron. Y la simulación para m
igual a 1.2, donde vemos que sí hubieron ciertas probabilidades de que estas sobrevivieran, como lo ven acá. En la simulación 1 podemos ver que sí sobrevivió, al igual que la simulación 4, y así lo podemos ver en la simulación 6 y 7. Y aquí podemos ver en la gráfica de que cómo es que se comportan los sistemas para sistemas críticos, supercríticos y subcríticos. En este caso, el que nos importa a nosotros es el supercrítico, donde m debe de ser mayor a 1 para que el rumor pueda hacerse viral. Y con esto finalizaría el pequeño ejemplo de lo que son los procesos de ramificación. Muchas gracias.